Queridos oyentes, bienvenidos a Destino y Redención, el espacio donde las historias del pasado mexicano cobran vida, donde el destino traza líneas crueles sobre vidas inocentes, pero donde la redención florece incluso en los campos más áridos. Hoy les traigo una historia que nació en las tierras polvorientas de Jalisco, al final del siglo XIX, cuando las haciendas eran reinos y los peones eran sombras sin nombre. Una historia de humillación y secretos enterrados bajo los surcos del maíz. Una historia donde una mujer llamada Elisa fue despreciada por su propia familia por atreverse a amar a un hombre pobre, un simple mozo de cuadra. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera ella sospechaba, era que ese hombre callado y de manos ásperas guardaba un secreto que cambiaría todo. Él era el heredero legítimo de la hacienda más grande de la región. ¿Cómo es posible que un heredero viviera como un sirviente? Qué oscuro pacto, qué traición familiar lo condenó al olvido. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, ¿fue demasiado tarde para la redención de Elisa, para su dignidad pisoteada? Antes de comenzar, si estas historias de destino y redención tocan tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y dejes un comentario contándome qué te parece esta historia. Tu apoyo mantiene vivas estas voces del pasado. Y ahora, adentrémonos juntos en el polvo y el misterio de la hacienda San Rafael. El año era 1893. En las afueras de San Miguel de Allende, entre campos de agave y caminos de tierra rojiza, se alzaba la modesta casa de la familia Mendoza. No eran ricos, pero tampoco pobres. Don Arturo Mendoza era comerciante de telas, un hombre de rostro serio y bigote recortado que soñaba con casar a su hija mayor, Elisa, con algún hacendado o al menos con el hijo de un comerciante próspero de Guanajuato. Elisa Mendoza tenía 22 años. Era una mujer de belleza serena, con ojos color miel y cabello negro como la obsidiana, siempre recogido en un moño apretado. Tenía manos fuertes, acostumbradas a ayudar en la casa, a bordar, a cargar agua del pozo. Pero sobre todo tenía un corazón demasiado grande para las ambiciones mezquinas de su padre, porque Elisa se había enamorado. Se había enamorado de Tomás Salazar, un mozo de cuadra que trabajaba en la hacienda San Rafael, la más imponente de toda la región de Jalisco. Tomás no tenía nada. No tenía tierra, no tenía nombre, no tenía futuro prometedor. Era un hombre de 30 años, callado, de piel curtida por el sol y manos llenas de callos. Pero tenía ojos que miraban a Elisa como si ella fuera la única luz en un mundo de sombras. Se habían conocido en la fiesta del pueblo, durante las celebraciones de San Miguel Arcángel. Tomás había llegado con otros mozos de la hacienda, todos cubiertos de polvo del camino. Elisa lo había visto de pie junto al pozo, bebiendo agua con la avidez de quien ha trabajado todo el día bajo el sol implacable. Algo en su silencio, en su manera de observar el mundo sin pedir nada de él, la había atraído. Durante meses, se encontraron en secreto. Tomás bajaba al pueblo los domingos y Elisa fingía ir a misa temprano para poder caminar con él por los senderos apartados, entre los nopales y las biznagas. Él le hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras eran honestas, sin adornos. Le contaba de los caballos que cuidaba, de las noches frías en los establos, de cómo soñaba con tener algún día un pedazo de tierra propio, aunque fuera pequeño. Elisa sabía que ese sueño era casi imposible, pero en su corazón ingenuo creía que el amor podía construir lo que la fortuna no daba. Cuando finalmente le confesó a su padre que quería casarse con Tomás, la casa Mendoza se convirtió en un campo de batalla. «Un mozo de cuadra», rugió don Arturo golpeando la mesa del comedor con tanta fuerza que las tazas de barro temblaron. «Te has vuelto loca, Elisa. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes la vergüenza que traerías a esta familia?» «Papá, yo lo amo», respondió Elisa con la voz firme pero las manos temblorosas. «Tomás es un hombre bueno, trabajador, honesto. No me importa si es el arcángel Gabriel», interrumpió su madre, doña Camila, con el rostro desencajado. «Un mozo no tiene nada que ofrecerte. Vivirás en la miseria. Tus hijos morirán de hambre. ¿Es eso lo que quieres?» «Prefiero la miseria con amor que la riqueza sin él», dijo Elisa, y en ese momento supo que había cruzado una línea que no podría borrar. Don Arturo la miró con una mezcla de furia y desprecio que ella nunca olvidaría. «Si te casas con ese hombre, dejarás de ser mi hija. No habrá dote, no habrá herencia, no habrá perdón. Saldrás de esta casa y no volverás jamás. ¿Me oyes, Elisa? Jamás». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Elisa levantó la barbilla. Tenía lágrimas en los ojos, pero no las dejó caer. «Entonces me iré, papá». Y así fue. Una semana después, Elisa Mendoza se casó con Tomás Salazar en una ceremonia pequeña, casi clandestina, en la capilla del pueblo. No hubo fiesta, no hubo vestido blanco. Elisa llevaba un vestido de algodón azul oscuro,
el mismo que usaba los domingos para ir a misa. Tomás llevaba su única camisa limpia, de manta blanca, y un sombrero de paja que había sido de su padre. Cuando salieron de la capilla, el cielo estaba gris, como si el propio universo dudara de su decisión. Los pocos testigos, amigos humildes de Tomás, les desearon suerte con voces quedas. Nadie de la familia Mendoza asistió. Ni siquiera su hermana menor, a quien Elisa tanto quería, se atrevió a desafiar a su padre. Esa noche, mientras caminaban hacia el pequeño cuarto que Tomás alquilaba en los límites de la hacienda, Elisa sintió por primera vez el peso real de lo que había hecho. Había quemado todos los puentes. Había elegido el amor sobre la seguridad, la pasión sobre la prudencia. ¿Te arrepientes?, le preguntó Tomás con voz ronca mientras caminaban bajo las estrellas. No, mintió Elisa, apretando su mano, pero en su corazón una pequeña semilla de duda comenzaba a germinar. El cuarto donde vivían era apenas suficiente para una cama estrecha, una mesa pequeña y un baúl donde guardaban sus pocas pertenencias. Las paredes eran de adobe agrietado y en las noches frías el viento se colaba por las rendijas como un lamento. Pero Elisa se esforzó por convertirlo en un hogar. Cosió cortinas con retazos de tela que le regaló una vecina, puso flores silvestres en un jarrón de barro, barrió el piso de tierra pisonada hasta que brillaba. Tomás salía antes del amanecer para trabajar en los establos de la hacienda San Rafael. Regresaba al anochecer agotado, oliendo a sudor y a heno. Comían en silencio, tortillas con frijoles, a veces un poco de queso o chile. Elisa trataba de mantener la conversación, de preguntarle sobre su día, pero Tomás era un hombre de pocas palabras. Respondía con monosílabos, con asentimientos. No era descortés, simplemente estaba cansado. Las semanas se convirtieron en meses. Elisa comenzó a trabajar también, lavando ropa para las familias del pueblo, bordando servilletas y manteles que luego vendía en el mercado. El dinero que ganaban apenas alcanzaba para comer. No había lujos, no había comodidades. Pero había paz. O al menos eso quería creer Elisa. Lo que más le dolía no era la pobreza, era la humillación. Cada vez que bajaba al pueblo para vender sus bordados sentía las miradas de la gente. Las mujeres cuchicheaban a su paso. Los hombres la miraban con lástima o con desprecio. Su propia familia la evitaba como si fuera una leprosa. Una vez se cruzó con su madre en el mercado. Doña Camila la miró directo a los ojos y luego giró la cabeza, como si Elisa fuera invisible. Ese rechazo le dolió más que cualquier palabra cruel. No les hagas caso, le decía Tomás en las noches, cuando la veía llorar en silencio. La gente siempre habla. Lo que importa es lo que somos nosotros. Pero Elisa no podía evitar sentir que había cometido un terrible error. No se arrepentía de amar a Tomás, pero se preguntaba si el amor era suficiente para sobrevivir en un mundo tan duro. Había algo en Tomás que Elisa nunca había logrado descifrar. Él era cariñoso, a su manera. La trataba con respeto, incluso con ternura. Pero había una parte de él que permanecía cerrada, inaccesible. A veces lo sorprendía mirando el horizonte con una expresión de profunda tristeza, como si estuviera recordando algo doloroso. Otras veces lo escuchaba murmurar en sueños, palabras ininteligibles que sonaban como súplicas. Una noche, mientras cenaban, Elisa reunió el valor para preguntarle: «Tomás, ¿por qué nunca me hablas de tu familia? ¿De dónde vienes?». Él dejó de masticar. Sus ojos, normalmente tranquilos, se oscurecieron. «No tengo familia», dijo finalmente. «Todos tenemos familia», insistió Elisa con suavidad, «aunque no estemos en buenos términos con ellos». Tomás dejó la tortilla sobre la mesa y se frotó el rostro con las manos. Elisa vio que sus hombros estaban tensos, como si cargara un peso invisible. «Mi familia está muerta para mí», dijo él, «y yo estoy muerto para ellos. Eso es todo lo que necesitas saber». «Pero no, Elisa, por favor, no me hagas hablar de eso». Ella vio en sus ojos un dolor tan profundo que decidió no insistir, pero la curiosidad y también la preocupación se instalaron en su corazón. ¿Qué había pasado en la vida de Tomás para que se cerrara tanto? ¿Qué secretos guardaba ese hombre silencioso con quien había decidido compartir su vida? Un día de octubre, cuando el sol ya no quemaba tanto y el aire olía a tierra húmeda por las primeras lluvias, un hombre llegó al cuarto de Tomás y Elisa. Era don Ignacio, el capataz de la hacienda San Rafael, un hombre corpulento de bigote espeso y mirada severa. «Tomás Salazar», dijo sin preámbulos. «El patrón quiere verte». Tomás, que estaba reparando una silla rota, levantó la vista. Su expresión no cambió, pero Elisa vio cómo sus manos se tensaban sobre la madera. «¿Para qué?», preguntó con voz neutra. «No me preguntes a mí. Solo vengo a transmitir el mensaje. Mañana al mediodía en la casa grande. No llegues tarde». Don Ignacio se fue sin despedirse. Elisa se acercó a Tomás inquieta. «¿Qué querrá el patrón contigo? ¿Hiciste algo malo?». «No»,
respondió Tomás, pero su voz sonaba distante. No hice nada. Entonces, ¿por qué te manda a llamar? Nunca ha hecho eso antes. Tomás guardó silencio. Se levantó y salió del cuarto, y Elisa lo vio caminar hacia el horizonte, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Algo en su postura le dijo que este encuentro con el patrón no era algo ordinario. Era algo que Tomás había estado esperando o temiendo durante mucho tiempo. Esa noche Elisa apenas pudo dormir. Escuchó a Tomás dar vueltas en la cama, suspirar, levantarse y volver a acostarse. Cuando finalmente el amanecer tiñó el cielo de naranja, él ya estaba vestido, listo para partir. «Volveré pronto», le dijo, besándola en la frente. Pero Elisa tuvo un presentimiento terrible. Sintió que cuando Tomás regresara, nada sería igual. La hacienda San Rafael era un imperio de adobe, madera y piedra. La casa grande se alzaba majestuosa en el centro de miles de hectáreas de tierras cultivadas, con sus gruesos muros blancos, sus arcos de cantera y sus patios llenos de bugambilias. Era el símbolo del poder de la familia Durán, una de las más antiguas y ricas de Jalisco. Cuando Tomás llegó al portón principal, sintió que el estómago se le contraía. Hacía años que no entraba por esa puerta, años que no pisaba los corredores de su propia casa, porque la verdad era esta: Tomás Salazar no era un simple mozo de cuadra. Su verdadero nombre era Tomás Durán y Salazar, y era el hijo mayor de don Rafael Durán, el dueño de la hacienda. Pero nadie lo sabía. Ni siquiera Elisa don Ignacio lo condujo a través de los patios hasta el despacho de don Rafael, una habitación amplia con paredes forradas de libros, un escritorio de caoba maciza y, al fondo, un retrato de la difunta esposa del patrón, doña Esperanza, una mujer de belleza severa y mirada triste. Don Rafael estaba sentado detrás del escritorio. Tenía 65 años, pero parecía mayor. Su cabello era completamente blanco, su rostro surcado de arrugas profundas. Cuando vio entrar a Tomás no se levantó. Simplemente lo observó con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido dolor. «Así que sigues vivo», dijo don Rafael con voz seca. «Sigo vivo», respondió Tomás, manteniéndose de pie frente al escritorio con la espalda recta. «Te mandé llamar porque mi abogado me ha estado molestando. Dice que hay asuntos legales que no pueden posponerse más». «Asuntos de herencia», Tomás no respondió. Sabía dónde iba esto. «Tu hermano Sebastián murió hace 6 meses», continuó don Rafael, y por primera vez su voz tembló ligeramente. «Una maldita fiebre. Los médicos no pudieron hacer nada. Era mi único hijo legítimo, el único que valía algo. Y ahora está muerto». El silencio que siguió fue pesado como una losa de granito. «Lo lamento», dijo Tomás finalmente. «No necesito tu lástima», espetó don Rafael. «Lo que necesito es que reconozcas tu obligación. Tú eres el único hijo varón que me queda. Según la ley, eres el heredero de todo esto». Hizo un gesto vago hacia las ventanas, hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Pero antes de que te emociones, déjame decirte algo. Preferiría quemar esta hacienda antes que dejártela a ti». Tomás apretó la mandíbula. Conocía el odio de su padre. Lo había vivido desde niño. «No vine aquí a pedirte nada», dijo. «Nunca lo hice». «Lo sé, por eso eres tan patético. Te conformas con vivir como un peón, como si no llevaras la sangre de los Durán, como si tu madre no hubiera sido...» «No menciones a mi madre», interrumpió Tomás, y su voz, normalmente suave, adquirió un filo peligroso. Don Rafael sonrió con amargura. «Tu madre era una sirvienta, una india bonita que me calentó la cama cuando mi esposa enfermó, y tú fuiste el resultado de esa debilidad mía. Tu hermano Sebastián nunca te aceptó. Mi esposa nunca te aceptó. Y yo traté de cumplir con mi deber contigo, de darte un nombre, pero tú lo rechazaste». «Rechacé tu limosna», corrigió Tomás. «Rechacé vivir como un bastardo tolerado en su propia casa. Preferí ser libre, aunque eso significara ser nadie». «Pues ahora no puedes ser nadie», dijo don Rafael, abriendo un cajón del escritorio y sacando un documento. «Este es el testamento. El abogado lo redactó conforme a la ley. Todo lo que ves, toda esta hacienda pasará a ti cuando yo muera. No puedo cambiarlo. La ley protege a los hijos varones, incluso a los bastardos reconocidos». Tomás tomó el documento y lo leyó en silencio. Era cierto. Su padre había sido forzado por el abogado y por la ley a reconocerlo como heredero. Pero en cada línea del testamento se sentía el rencor, la resistencia. «¿Y si yo no quiero esta herencia?», preguntó Tomás. Don Rafael lo miró con incredulidad. «¿Rechazarías una fortuna? ¿Tierras, ganado, poder?». «Sí», dijo Tomás simplemente. «Si eso significa vivir con tu sombra sobre mí, sí». Don Rafael se quedó en silencio. Luego, para sorpresa de Tomás, se echó a reír. Era una risa seca, sin humor. «Eres un tonto, muchacho. Pero al final no importa lo que tú quieras. Yo moriré pronto. Los médicos me han dicho que mi corazón está acabado.
Cuando eso pase, esta hacienda será tuya, te guste o no. Y entonces veremos si tu orgullo estúpido puede alimentarte mejor que estas tierras. Tomás dejó el documento sobre el escritorio. Si no hay nada más, me voy. Hay algo más, dijo don Rafael, y su voz se volvió más fría. Sé que te casaste con una tal Elisa Mendoza, la hija del comerciante de telas. Tomás se tensó. ¿Cómo lo sabía su padre? En este pueblo no hay secretos, continuó don Rafael, y menos para mí. Así que te lo advierto. No traigas a esa mujer aquí. No la metas en esto. Cuando yo muera y tú tomes posesión de la hacienda, si es que lo haces, ella no será bienvenida. ¿Me entiendes? Elisa es mi esposa, dijo Tomás con voz firme, y merece respeto. No me importa lo que merezca. Esta conversación terminó. Vete. Tomás salió del despacho con el corazón latiendo furiosamente. Cuando cruzó los patios de la hacienda, sintió las miradas de los sirvientes, algunos que lo habían conocido de niño, otros que solo veían en él a un mozo más. Ninguno sabía la verdad, y Tomás quería que siguiera siendo así. Cuando Tomás regresó al cuarto, Elisa lo esperaba ansiosa. Lo había visto venir desde lejos, caminando con esa lentitud que indicaba que algo pesado gravitaba sobre sus hombros. ¿Qué pasó?, preguntó en cuanto él entró. ¿Qué quería el patrón? Tomás se quitó el sombrero y lo colgó en el clavo de la pared. Se sentó en la única silla del cuarto y se frotó el rostro con las manos. Nada importante, mintió. Quería hablar de unos cambios en los turnos de trabajo. Elisa lo miró con escepticismo. Conocía a su esposo lo suficiente como para saber cuándo no decía la verdad, pero también sabía que presionarlo no serviría de nada. Tomás, si hay algo que me debas contar, por favor, confía en mí. Somos un matrimonio. No debe haber secretos entre nosotros. Él levantó la vista y la miró con esos ojos oscuros, llenos de tormentas calladas. Hay cosas de mi pasado que no son fáciles de explicar. Elisa, cosas que preferiría dejar enterradas. Pero te prometo que no te estoy ocultando nada que pueda dañarte. Elisa quiso insistir, pero algo en la voz de Tomás la detuvo. Había un dolor allí que no quería tocar, al menos no todavía. Está bien, dijo finalmente. Pero si algún día necesitas hablar, aquí estaré. Él asintió y la trajo hacia sí, abrazándola con una intensidad que ella no esperaba. Y en ese abrazo, Elisa sintió que su esposo estaba luchando contra algo mucho más grande que la pobreza o el desprecio del pueblo, algo que amenazaba con destruirlos a ambos. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Tomás volvió a su rutina de trabajo en los establos y Elisa continuó lavando ropa y bordando. Pero la paz era engañosa, como el silencio antes de una tormenta. La tormenta llegó un domingo durante el mercado del pueblo. Elisa había ido a vender sus bordados, como cada semana. Había desplegado sus manteles y servilletas sobre una manta en el suelo, junto a otros vendedores. El mercado estaba lleno de gente, de voces, del olor a tamales y atole, del regateo alegre de los compradores. Elisa estaba mostrando un mantel bordado con flores de amapola a una señora mayor cuando escuchó una voz que le heló la sangre. Miren, ahí está, la hija del comerciante Mendoza, la que se casó con el mozo de cuadra. Elisa levantó la vista y vio a 3 mujeres jóvenes, todas bien vestidas, con sombrillas de encaje y vestidos de seda. Eran las hijas de los hacendados vecinos, muchachas que ella había conocido en su infancia, cuando aún era parte de la sociedad respetable del pueblo. Dicen que vive en un cuartucho de adobe, continuó una de ellas sin bajar la voz, que lava ropa ajena para poder comer. ¡Qué vergüenza! Es lo que merece por desobediente, añadió otra. Su padre la repudió. Nadie de su familia le habla. Y todo por un hombre que no tiene ni en qué caerse muerto. Elisa sintió que las mejillas le ardían. La señora mayor que estaba viendo el mantel se alejó discretamente, como si la humillación de Elisa fuera contagiosa. Los otros vendedores bajaron la mirada incómodos. La gente alrededor comenzó a murmurar. «Pobre Elisa», dijo una de las muchachas con falsa compasión. «Dicen que el mozo ese ni siquiera es de aquí, que nadie sabe de dónde viene. A lo mejor es un ladrón. O peor». Elisa apretó los puños. Quiso defenderse, quiso gritarles que no sabían nada de Tomás, nada de su bondad, de su honestidad. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque una parte de ella, una parte pequeña y traidora, susurraba que tal vez tenían razón. Tal vez se había equivocado. Tal vez había tirado su vida por un hombre que no valía la pena. «Vamos», dijo una de las muchachas tomando del brazo a sus amigas. «Este lugar apesta a pobreza». Y se fueron riendo, sus sombrillas balanceándose alegremente bajo el sol. Elisa se quedó allí, temblando. Recogió sus bordados con manos temblorosas sin importarle que se ensuciaran con el polvo del suelo. No vendió nada ese día.
Regresó al cuarto con el corazón destrozado y los ojos secos, porque ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Cuando Tomás llegó esa noche, la encontró sentada en la cama mirando la pared con expresión vacía. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado. Elisa le contó lo sucedido. Tomás escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando ella terminó, él se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Lo siento», dijo con voz ronca. «Siento que tengas que pasar por esto. Siento no poder darte la vida que mereces». «No es tu culpa», respondió Elisa, aunque en su corazón no estaba segura de creerlo. «Es mía. Yo elegí esto». «No», dijo Tomás con firmeza. «Tú elegiste amarme. Y eso no es un error. Nunca lo será». Elisa quiso creerle. Pero esa noche, mientras Tomás dormía a su lado, ella se permitió llorar en silencio, preguntándose cuánto más podría soportar. Pasó una semana. Elisa cayó enferma. No era nada grave, solo un resfriado fuerte que la dejó con fiebre y sin fuerzas para levantarse de la cama. Tomás tuvo que faltar al trabajo para cuidarla, lo cual significaba perder el salario de esos días. No tenían dinero para un médico, así que él mismo le preparaba tés de hierbas, le ponía paños fríos en la frente, le daba de comer sopa de frijoles. Una tarde, mientras Elisa dormitaba con la fiebre, alguien tocó a la puerta. Tomás abrió y se encontró con una mujer mayor, vestida con ropa sencilla pero limpia. Era Lucía, una de las cocineras de la hacienda San Rafael. «Don Tomás», dijo la mujer, y había algo extraño en cómo lo llamaba, un respeto que no correspondía a un simple mozo. «Me enteré de que su esposa está enferma. Le traje esto». Le extendió una canasta cubierta con un paño blanco. Tomás levantó el paño y vio caldo de pollo, pan fresco, naranjas y una botella de jarabe para la tos. «Lucía». «Yo no puedo aceptar esto», dijo, intentando devolver la canasta. «No es mío para que lo acepte o lo rechace», respondió la mujer con una sonrisa enigmática. «Digamos que alguien en la hacienda se enteró y quiso ayudar. Alguien que no puede hacerlo abiertamente, pero que no quiere que usted sufra». Tomás entendió de inmediato. Su padre, don Rafael, había enviado esto. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero viniendo de un hombre tan duro, tan orgulloso, significaba más de lo que las palabras podían expresar. «Dígale a ese alguien que le agradezco», dijo Tomás con voz queda. Lucía asintió y se fue sin decir más. Cuando Elisa despertó y vio la canasta, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y de gratitud. «¿De dónde sacaste todo esto?», preguntó débilmente. «De alguien que nos debe un favor», respondió Tomás sin mentir del todo. Esa noche, mientras Elisa tomaba el caldo caliente y recuperaba algo de color en las mejillas, Tomás sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez su padre no lo odiaba tanto como parecía. Tal vez en el fondo de ese corazón endurecido por los años, todavía quedaba un resquicio de humanidad. 2 meses después, en una fría madrugada de diciembre, las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a repicar con un ritmo lento y pesado. Era el toque de difuntos. Alguien importante había muerto. Tomás estaba en el establo cepillando a uno de los caballos de trabajo, cuando don Ignacio entró con el rostro sombrío. «Tomás», dijo el capataz con voz grave, «el patrón murió esta madrugada. Un infarto. Los médicos no pudieron hacer nada». Tomás dejó de cepillar. Sus manos se quedaron quietas sobre el lomo del caballo. Sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza que no sabía cómo procesar. «¿Cuándo fue?», preguntó. «A las 3 de la mañana. Murió en su cama, solo. El abogado llegará esta tarde desde Guadalajara. Dice que necesita hablar contigo urgentemente». Tomás asintió sin decir nada. Don Ignacio lo observó con curiosidad, como si esperara alguna reacción más dramática. Pero Tomás simplemente volvió a su trabajo cepillando al caballo con movimientos mecánicos. «¿No vas a decir nada más?», preguntó el capataz. «Que descanse en paz», respondió Tomás. Eso es todo. Cuando don Ignacio se fue, Tomás dejó el cepillo y salió del establo. Caminó hacia el límite de la propiedad, donde los campos de agave se extendían hasta tocar el horizonte. Se sentó sobre una piedra grande y se quedó mirando el cielo gris del invierno. Don Rafael Durán estaba muerto. El hombre que lo había engendrado, que lo había reconocido legalmente pero nunca con el corazón, que lo había despreciado por ser hijo de una sirvienta, ese hombre ya no existía. Y Tomás no sabía qué sentir. No podía llorar por un padre que nunca lo había amado, pero tampoco podía alegrarse por su muerte. Lo único que sabía era que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente y tenía que contarle la verdad a Elisa. Esa noche, Tomás llegó al cuarto más tarde que de costumbre. Elisa lo esperaba con la cena lista, frijoles refritos y tortillas calientes. Pero cuando vio la expresión de su esposo, supo que algo grave había ocurrido.
El patrón de la hacienda murió esta madrugada, dijo Tomás, quitándose el sombrero. Dios lo tenga en su gloria, respondió Elisa persignándose. ¿Eso te afecta en tu trabajo? Sí, dijo Tomás. Me afecta mucho. Se sentó en la cama y le hizo una seña para que se sentara a su lado. Elisa obedeció cada vez más preocupada. Elisa, hay algo que debí contarte desde el principio. Algo que he guardado por cobardía, por orgullo, por miedo. Pero ya no puedo seguir mintiendo. ¿Qué es? Susurró ella sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Tomás tomó aire profundamente. Mi verdadero nombre no es Tomás Salazar. Es Tomás Durán y Salazar. Soy el hijo de don Rafael Durán, el dueño de la hacienda San Rafael. Soy su hijo bastardo, nacido de una relación con una sirvienta de la casa. Él me reconoció legalmente cuando yo tenía 10 años, pero nunca me aceptó como parte de la familia. Su esposa legítima me odiaba. Mi medio hermano Sebastián me despreciaba. Yo crecí en esa casa como un intruso, como una vergüenza viviente. Elisa lo miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Cuando cumplí 18 años, continuó Tomás, decidí que no podía seguir viviendo así. Le dije a mi padre que renunciaba a todo, que no quería su apellido, que no quería su dinero, que no quería nada de él. Me fui de la casa y empecé a trabajar como mozo, usando solo el apellido de mi madre. Quería ser libre, aunque eso significara ser nadie. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Elisa con voz temblorosa. ¿Por qué me ocultaste algo tan importante? Porque tenía miedo, admitió Tomás. Miedo de que me vieras diferente. Miedo de que pensaras que te había engañado. Miedo de que todo ese pasado me alcanzara y te lastimara. Pero me lastimaste de todas formas, dijo Elisa levantándose bruscamente. Me dejaste creer que eras un hombre pobre, sin futuro. Dejaste que mi familia me rechazara, que el pueblo me humillara, y todo este tiempo tú eras el heredero de la hacienda más grande de la región. Mi hermano Sebastián era el heredero, corrigió Tomás. Yo era solo el bastardo, pero Sebastián murió hace meses, y ahora, según la ley, todo pasa a mí. Mi padre no pudo cambiarlo, aunque lo intentó hasta el final. Elisa se llevó las manos a la cabeza, tratando de asimilar la magnitud de la revelación. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Ahora de repente somos ricos? Todo lo que sufrimos fue en vano. No fue en vano, dijo Tomás poniéndose de pie. Si no hubiera pasado por todo esto, si no te hubiera conocido cuando yo era nadie, nunca habría sabido lo que es el amor verdadero. Tú me amaste cuando no tenía nada que ofrecerte. Eso vale más que todas las tierras del mundo. Pero me mentiste, insistió Elisa con lágrimas en los ojos. Durante todos estos meses me mentiste. Lo sé, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Pero quiero que entiendas algo. Cuando yo me fui de esa casa, renuncié a todo. No planeaba volver nunca. No planeaba reclamar nada. Quería vivir y morir como Tomás Salazar, un hombre simple. Pero el destino decidió otra cosa. Elisa se dejó caer en la silla, exhausta emocionalmente. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó con voz pequeña. Mañana viene el abogado. Leerá el testamento oficialmente. Supongo que tendré que tomar posesión de la hacienda, de las tierras, de todo. Es la ley. No puedo rechazarlo. ¿Y yo?, preguntó Elisa. ¿Qué lugar tengo yo en todo esto? Tomás se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Tú eres mi esposa. Eres lo único que me importa. Si aceptas quedarte conmigo, serás la dueña de esa hacienda tanto como yo. Pero si decides que no puedes perdonarme, si decides irte, lo entenderé. Elisa lo miró a los ojos. Vio en ellos sinceridad, dolor, amor. Pero también vio el peso de todos los secretos guardados, de todas las mentiras por omisión. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Tomás asintió y se alejó. Esa noche durmieron en lados opuestos de la cama estrecha, sin tocarse, con un abismo de incertidumbre entre ellos. A la mañana siguiente, Tomás se vistió con su mejor ropa, que no era mucho mejor que su ropa de trabajo. Elisa no había dormido en toda la noche. Tenía los ojos hinchados y el corazón confundido. Pero cuando Tomás estaba a punto de salir, ella le detuvo. Voy contigo, dijo. Elisa, no tienes que... Sí tengo que hacerlo. Si vamos a enfrentar esto, lo haremos juntos. Para bien o para mal, soy tu esposa. Tomás sintió un nudo en la garganta. Asintió y esperó mientras ella se ponía su vestido menos gastado y se peinaba el cabello en un moño apretado. Caminaron juntos hacia la casa grande de la hacienda. Era la primera vez que Elisa entraba en ese lugar. Quedó impresionada por la majestuosidad de los patios, de los arcos de cantera, de las fuentes con azulejos de Talavera. Todo era tan diferente del cuartucho donde habían vivido. En el despacho los esperaban el abogado, don Ignacio el capataz, y 3 sirvientes ancianos que habían trabajado para don Rafael durante décadas. También estaba Lucía,
la cocinera que había llevado la canasta de comida cuando Elisa estuvo enferma. El abogado era un hombre delgado de anteojos redondos y expresión seria. Se llamaba licenciado Fuentes y venía de un bufete importante de Guadalajara. «Buenos días», dijo cuando Tomás y Elisa entraron. «Soy el licenciado Fuentes. Procederé a leer el testamento de don Rafael Durán y Velasco. Fallecido el día 3 de diciembre de 1893, abrió un documento sellado y comenzó a leer con voz clara y profesional. Era un texto largo, lleno de formalidades legales y descripciones de propiedades. Pero el mensaje central era simple y devastador. Don Rafael Durán dejaba toda su hacienda, sus tierras, su ganado, su fortuna entera a su único hijo varón sobreviviente, Tomás Durán y Salazar. Cuando el abogado terminó de leer, el silencio en la habitación era absoluto. Don Ignacio miraba a Tomás con una mezcla de sorpresa y respeto. Los sirvientes murmuraban entre ellos incrédulos. Lucía sonreía con lágrimas en los ojos. «¿Alguna pregunta?», preguntó el licenciado Fuentes. «¿Cuándo toma efecto la transferencia de propiedad?», preguntó Tomás con voz firme. «Es inmediata. A partir de este momento usted es legalmente el dueño de todo. Sin embargo, hay algunos trámites administrativos que deberán completarse en las próximas semanas». Tomás asintió. Sintió la mano de Elisa apretando la suya con fuerza. «Hay una cosa más», añadió el abogado sacando un sobre cerrado. «Don Rafael me pidió que le entregara esto personalmente. Es una carta que escribió para usted semanas antes de morir». Tomás tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y sacó una hoja de papel escrita con la letra temblorosa de su padre. Leyó en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que Elisa pudiera escuchar. «Tomás, si estás leyendo esto significa que finalmente morí y no pude escapar de mi destino. Siempre fui un hombre duro, incapaz de mostrar mis sentimientos. Tu madre era la única persona que me hacía sentir humano. Cuando ella murió al darte a luz, algo en mí se rompió. Te culpé por su muerte, aunque sé que fue injusto. Eras solo un bebé inocente. Te reconocí porque era mi deber legal, pero nunca pude amarte como debía. Mi esposa legítima te odiaba porque eras la prueba de mi infidelidad. Sebastián te despreciaba porque temía que le quitaras su herencia. Y yo, cobarde que soy, no tuve el valor de defenderte. Cuando te fuiste de esta casa sentí alivio y dolor al mismo tiempo. Alivio porque ya no tendría que ver tu rostro, que se parece tanto al de tu madre. Dolor porque sabía que te estaba perdiendo para siempre. Estas tierras son tuyas ahora. Haz con ellas lo que quieras. Sé mejor hombre que yo. Sé mejor padre si algún día tienes hijos. Y si encuentras el amor, aferrarte a él. Porque al final, eso es lo único que importa. Tu padre, aunque nunca supe serlo, Rafael Durán, cuando Tomás terminó de leer, tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Elisa lo abrazó, olvidando su enojo, olvidando su dolor. En ese momento solo veía al hombre herido que había cargado con ese peso durante toda su vida. «Lo siento», susurró Tomás contra su hombro. «Siento todo el dolor que te causé». «Shh», respondió Elisa acariciándole el cabello. «Ya no importa. Estamos juntos. Eso es lo único que importa». Los días siguientes fueron un torbellino. Tomás tuvo que aprender a ser el patrón de una hacienda enorme, con decenas de empleados y miles de hectáreas de tierra. Don Ignacio, el capataz, resultó ser un hombre leal y eficiente, dispuesto a ayudar al nuevo patrón a pesar de su sorpresa inicial. Elisa, por su parte, tuvo que adaptarse a su nuevo rol como la señora de la casa. Las mismas sirvientas que antes la habrían mirado con desprecio, ahora le hacían reverencias y la llamaban Doña Elisa. Era extraño, casi surrealista. Pero no todo fue fácil. Hubo resistencia de algunos empleados que no aceptaban a un antiguo mozo como su patrón. Hubo problemas con los acreedores de don Rafael, que querían asegurarse de que Tomás honraría las deudas pendientes. Y sobre todo, hubo el escrutinio constante del pueblo. La noticia de que el mozo Tomás Salazar era en realidad el heredero de la hacienda San Rafael se extendió como pólvora. La gente hablaba de ello en el mercado, en la iglesia, en las cantinas. Algunos decían que era una historia de justicia poética. Otros murmuraban que era un escándalo, que un bastardo no debería heredar nada. Pero lo que más dolió a Elisa fue la reacción de su propia familia. Una tarde, su padre, don Arturo Mendoza, apareció en la puerta de la hacienda. Venía vestido con su mejor traje, con el sombrero en la mano y una sonrisa obsequiosa en el rostro. «Elisa, hija mía», dijo cuando ella salió a recibirlo. «¿Cuánto tiempo sin verte? He estado preocupado por ti». Elisa lo miró con frialdad. «¿Preocupado? Hace meses que no me diriges la palabra. Tú mismo me dijiste que había dejado de ser tu hija». Don Arturo bajó la mirada, avergonzado. «Fui demasiado duro contigo. Estaba enojado, pero siempre te he querido. Eres mi hija. La sangre no se puede negar.
La sangre no se puede negar, repitió Elisa con amargura. Pero el amor sí, ¿verdad, papá? Cuando yo era pobre y estaba casada con un mozo, me repudiaste. Ahora que soy la dueña de una hacienda, vienes con palabras dulces y arrepentimientos falsos. Elisa, por favor. No, interrumpió ella con voz firme. No voy a perdonarte tan fácilmente. Tú me diste la espalda cuando más te necesitaba. Dejaste que el pueblo me humillara. Nunca preguntaste si tenía comida, si tenía un techo digno, si estaba enferma o sana. Y ahora vienes aquí porque quieres algo. ¿Qué es? ¿Dinero? ¿Influencia? ¿Ventajas comerciales? Don Arturo enrojeció. Solo quiero recuperar a mi hija. Pues tu hija necesita tiempo, dijo Elisa. Mucho tiempo. Y no prometo nada. Cerró la puerta en la cara de su padre y se apoyó contra ella temblando. Tomás, que había presenciado la escena desde el corredor, se acercó y la abrazó. Estoy orgulloso de ti, le susurró. Hiciste lo correcto. ¿Lo hice? Preguntó Elisa con voz quebrada. A veces no sé qué es lo correcto. Todo esto es tan confuso. Lo sé, dijo Tomás, pero lo enfrentaremos juntos. Te lo prometo. Una semana después de tomar posesión de la hacienda, Tomás y Elisa descubrieron algo que ni el abogado ni don Ignacio les habían mencionado. En la parte trasera de la propiedad, en una casita pequeña y bien cuidada, vivían 3 niños huérfanos. Se llamaban María, Pedro y Juanita. Tenían 10, 8 y 6 años respectivamente. Eran los hijos de uno de los trabajadores de la hacienda que había muerto en un accidente 2 años atrás. Su madre había fallecido al dar a luz a Juanita. Don Rafael, a pesar de su dureza, les había permitido quedarse en la propiedad y había designado a una anciana sirvienta, doña Socorro, para que los cuidara. Cuando Elisa conoció a los niños, su corazón se llenó de ternura. María, la mayor, era una niña delgada de ojos grandes y tristes que cuidaba a sus hermanos menores con una seriedad impropia de su edad. Pedro era un niño inquieto, lleno de energía, que corría por todas partes persiguiendo gallinas. Juanita era la más pequeña, una niñita tímida que se escondía detrás de sus hermanos cuando veía a desconocidos. ¿Qué pasará con ellos ahora?, le preguntó Elisa a Tomás esa noche. Se quedarán aquí, respondió él sin dudar. Es su hogar. Doña Socorro seguirá cuidándolos y nosotros nos aseguraremos de que no les falte nada. Pero Elisa quería hacer más que eso. Comenzó a visitar a los niños todos los días, a llevarles dulces, a contarles cuentos, a enseñarles a leer y escribir. María, que al principio era desconfiada, poco a poco comenzó a abrirse. Pedro la seguía por todas partes, haciéndole 1000 preguntas. Y Juanita, la más pequeña, comenzó a llamarla Mamá Elisa, sin que nadie se lo pidiera. Deberíamos adoptarlos, le dijo Elisa a Tomás una noche. Él la miró sorprendido. ¿Estás segura? Eso es una gran responsabilidad. Estoy segura, respondió Elisa con convicción. Estos niños no tienen a nadie. Nosotros tenemos tanto ahora. Sería egoísta no compartirlo con ellos. Tomás sonrió y la besó en la frente. Eres una mujer extraordinaria, Elisa Durán. Y así los trámites de adopción comenzaron. No fue fácil. Hubo papeles, entrevistas con autoridades, visitas del cura del pueblo. Pero al final, en febrero de 1894, María, Pedro y Juanita se convirtieron oficialmente en los hijos adoptivos de Tomás y Elisa Durán. La noche de la adopción celebraron con una cena especial. Doña Socorro preparó mole, arroz, tortillas hechas a mano y flan de postre. Los niños comieron hasta llenarse, riendo y hablando todos al mismo tiempo. Elisa los miraba con lágrimas de felicidad en los ojos. Por primera vez desde que se había casado con Tomás, sintió que todo había valido la pena. Las humillaciones, el hambre, la soledad, todo había sido necesario para llegar a este momento de plenitud. Pero la felicidad, como Elisa pronto descubriría, siempre es frágil. A finales de febrero, un hombre llegó a la hacienda. Se llamaba don Germán Villalobos y era el hermano de la difunta esposa de don Rafael, doña Esperanza. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con un rostro rojizo y ojos calculadores. «Vengo a reclamar lo que me pertenece», anunció cuando Tomás lo recibió en el despacho. «No entiendo de qué habla», respondió Tomás con calma. «El testamento de mi padre fue muy claro. Todo me pertenece a mí. Tu padre era un viejo senil en sus últimos años», espetó don Germán. «Ese testamento no es válido. Mi hermana Esperanza fue su esposa legítima durante 40 años. Su hijo Sebastián era el heredero legítimo. Tú eres solo un bastardo que se aprovechó de la debilidad de un anciano enfermo». Tomás sintió que la rabia le subía por la garganta, pero se obligó a mantener la compostura. El testamento fue redactado por un abogado respetable y firmado por testigos. Es completamente legal. «Eso lo veremos», dijo don Germán con una sonrisa desagradable. «Voy a impugnarlo en los tribunales. Y créeme, tengo influencias. Conozco al juez de Guadalajara. Conozco al gobernador.
Voy a hacer que te quiten todo. Vas a volver a ser el mozo mugroso que siempre fuiste. Se levantó y salió del despacho dando un portazo. Tomás se quedó sentado con las manos apretadas sobre el escritorio. Sabía que don Germán no estaba fanfarroneando, realmente tenía influencias. Y los tribunales mexicanos de finales del siglo XIX eran corruptos y fácilmente manipulables. Cuando le contó a Elisa lo sucedido, ella palideció. ¿Pueden quitarnos la hacienda?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, admitió Tomás. El testamento es legal, pero si don Germán convence al juez de que mi padre no estaba en sus cabales cuando lo firmó, podría anularlo. Y entonces todo pasaría a, no sé, a algún pariente lejano de la familia Durán. Tal vez a algún primo de Sebastián. No es justo, dijo Elisa con lágrimas en los ojos. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos sufrido, ¿van a quitárnoslo todo? Tomás la abrazó, pero él mismo no tenía respuestas. Esa noche Elisa no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en los niños, en el futuro incierto, en la posibilidad de perderlo todo. Había empezado a acostumbrarse a esta vida nueva, a sentir que finalmente tenía un hogar, una familia. Y ahora todo estaba en peligro otra vez. Los días siguientes fueron tensos. El licenciado Fuentes viajó desde Guadalajara para reunirse con Tomás y discutir la estrategia legal. La impugnación del testamento era seria, y aunque el abogado confiaba en que podían ganarla, no había garantías. Don Germán está jugando sucio, explicó el licenciado Fuentes. Ha estado difundiendo rumores de que usted coaccionó a don Rafael en su lecho de muerte, que lo obligó a cambiar el testamento. Por supuesto, eso es falso, pero en los tribunales la percepción a veces importa más que la verdad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Tomás. Necesitamos pruebas contundentes de que don Rafael estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó el testamento. Testimonios de médicos, de sirvientes, de cualquiera que pueda atestiguar su lucidez. También ayudaría si tuviéramos algún documento anterior donde don Rafael expresara su intención de dejarte la hacienda. Después de que el abogado se fue, Tomás se quedó en el despacho pensativo. Miró alrededor de la habitación que había pertenecido a su padre. Los estantes llenos de libros de contabilidad, los mapas de la hacienda en las paredes, el viejo escritorio de caoba. Comenzó a revisar los cajones del escritorio metódicamente. Encontró cartas viejas, facturas, contratos, pero nada que pudiera ayudarlos. Estaba a punto de darse por vencido cuando notó algo extraño. Uno de los cajones parecía más corto de lo que debería ser. Midió el exterior y luego el interior. Había una discrepancia de unos 15 centímetros, un compartimento secreto. Con dedos temblorosos buscó algún mecanismo oculto. Finalmente encontró un pequeño botón disimulado en la moldura interior del cajón. Lo presionó y escuchó un clic. El fondo falso se abrió, revelando un espacio oculto. Dentro había un sobre amarillento y un pequeño retrato en miniatura. Tomás sacó ambos con cuidado. El retrato era de una mujer joven y hermosa, de piel morena y ojos negros brillantes. Su madre, la madre que nunca había conocido, que había muerto al dar a luz. Sintió un nudo en la garganta mientras acariciaba el retrato con el pulgar. Así que su padre había guardado este recuerdo de ella durante todos estos años, oculto donde nadie pudiera encontrarlo. Luego abrió el sobre. Contenía una carta escrita con la letra más firme de su padre, fechada 10 años atrás. La leyó con avidez. A quien corresponda, yo, Rafael Durán y Velasco, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Tomás Durán y Salazar es mi hijo. Lo engendré con María Salazar, una mujer a quien amé profundamente, aunque las circunstancias no nos permitieron estar juntos como debíamos. María murió al dar a luz a Tomás, y ese dolor me ha perseguido cada día desde entonces. He tratado a Tomás injustamente durante su vida. He permitido que mi esposa y mi otro hijo lo humillaran. He sido un cobarde, incapaz de defender a mi propio hijo por miedo al juicio social. Pero quiero dejar constancia de que Tomás tiene todo el derecho legal y moral a heredar mis propiedades. Si mi hijo Sebastián muere antes que yo, o si por cualquier razón no puede heredar, es mi deseo expreso que todo pase a Tomás. Firmo esto en presencia de testigos. En el año de 1883. El documento estaba firmado por don Rafael y por 2 testigos, el viejo médico del pueblo, don Pascual, y el párroco anterior, padre Anselmo. Tomás sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su padre, ese hombre duro e incapaz de mostrar afecto, había escrito esto 10 años atrás. Había guardado este documento como un seguro, como una manera de protegerlo incluso después de muerto. Corrió a buscar a Elisa. La encontró en el patio, ayudando a Juanita a alimentar a las gallinas. «Lo encontré», gritó agitando el documento. «Encontré la prueba que necesitábamos.
Esa noche, el licenciado Fuentes llegó galopando desde Guadalajara en cuanto recibió el mensaje urgente. Cuando leyó el documento, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «Esto es perfecto», dijo. «Con esta declaración previa, firmada y con testigos, don Germán no tiene ninguna posibilidad. Podemos demostrar que la intención de don Rafael de dejarle la herencia a usted viene de hace años, no de una decisión de última hora. La audiencia judicial se llevó a cabo 2 semanas después en Guadalajara. Tomás y Elisa viajaron en carreta, con el licenciado Fuentes y todos los documentos necesarios. Don Germán Villalobos estaba allí con su propio abogado, un hombre astuto que había preparado una larga argumentación sobre la incapacidad mental de don Rafael. Pero cuando el licenciado Fuentes presentó el documento oculto, fechado 10 años antes de la muerte de don Rafael, y cuando los testigos confirmaron sus firmas, el caso se derrumbó. El juez, a pesar de estar inclinado inicialmente a favor de don Germán por influencia política, no tuvo más remedio que dictaminar a favor de Tomás. «El testamento es válido», declaró el juez con voz resonante. «La Hacienda San Rafael y todas sus propiedades pertenecen legítimamente a Tomás Durán y Salazar». Don Germán salió de la sala de audiencias furioso, lanzando amenazas vacías. Pero Tomás apenas lo escuchó. Había ganado. Finalmente, después de tanto sufrimiento, había ganado. Debería haber sido un momento de alegría absoluta. Pero cuando regresaron a la hacienda, Elisa se sentía extrañamente vacía. Había estado tan enfocada en la batalla legal que no había tenido tiempo de procesar todo lo que había ocurrido en los últimos meses. De ser una mujer humillada, rechazada por su familia y despreciada por el pueblo, había pasado a ser la señora de una de las haciendas más grandes de Jalisco. De vivir en un cuartucho de adobe, había pasado a habitar una mansión. De no tener hijos, había pasado a ser madre adoptiva de 3 niños que la necesitaban. Era demasiado rápido, y había algo más que la inquietaba, algo que no había podido sacar de su mente desde que Tomás le reveló la verdad sobre su identidad. Una noche, cuando los niños ya dormían y la casa estaba en silencio, Elisa se sentó frente a Tomás en el despacho. «Necesito preguntarte algo», dijo ella con voz seria, «y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Siempre lo soy», respondió Tomás, aunque había un dejo de preocupación en su voz. «Cuando nos conocimos, cuando comenzamos a vernos en secreto, ¿ya sabías que tu padre estaba enfermo? ¿Ya sabías que tu hermano podría morir y que tú terminarías heredando todo?» Tomás la miró fijamente. El silencio se extendió entre ellos como una niebla espesa. «No sabía que Sebastián moriría», dijo finalmente. «Nadie puede saber eso. Pero sí sabía que mi padre estaba enfermo. Sí sabía que tenía problemas del corazón». «¿Y por qué no me lo dijiste?», preguntó Elisa, sintiendo que una vieja herida se abría de nuevo. «¿Por qué dejaste que yo creyera que estaba eligiendo una vida de pobreza para siempre?» «Porque en ese momento yo creía que sería así», respondió Tomás. «Mi hermano tenía 28 años y estaba sano. Yo nunca esperé que muriera. Nunca esperé volver a esta casa. Cuando te conocí, Elisa, yo realmente era un mozo sin futuro». «Eso no era mentira». «Pero tampoco era toda la verdad», insistió Elisa. «Siempre hubo una posibilidad, por pequeña que fuera, de que esto pasara. Y tú lo sabías». Tomás se pasó las manos por el cabello frustrado. «¿Qué querías que hiciera? ¿Qué te dijera? Soy el hijo bastardo de un hacendado que me odia, pero si tengo mucha suerte y mi hermano muere y mi padre me perdona, tal vez algún día seré rico». ¿Habrías creído eso? ¿Habrías pensado que no estaba loco? «Merecía saber la verdad completa», dijo Elisa con voz quebrada. «Merecía poder tomar una decisión informada». «Tienes razón», admitió Tomás, y su voz se suavizó. «Tenías todo el derecho a saber. Fui un cobarde por no contarte. Pero te juro, Elisa, te juro por todo lo sagrado que yo te amaba, que sigo amándote. No me casé contigo por conveniencia. Me casé contigo porque eres la única persona en este mundo que me ha hecho sentir que valgo algo». Elisa sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Quería creerle. Quería creer que su amor era real, que no había sido manipulada, que no era solo una peón en un juego más grande. «Necesito aire», dijo levantándose bruscamente. «Necesito pensar». Salió del despacho y caminó hacia los jardines de la hacienda. Era una noche clara, con luna llena que bañaba todo de plata. Se sentó en el borde de una fuente y dejó que el sonido del agua la calmara. ¿Qué sentía realmente? ¿Amaba a Tomás o solo amaba la idea de él? ¿Estaba enojada por las mentiras o estaba asustada de que todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad? No tenía respuestas. A la mañana siguiente, Elisa despertó con una decisión tomada. Necesitaba tiempo para ella misma, lejos de la hacienda, lejos de Tomás, lejos de todo. Necesitaba visitar el pueblo donde había crecido, volver a sus raíces, recordar quién era antes de que todo cambiara.
Le dijo a Tomás que necesitaba ir a San Miguel de Allende para comprar algunas cosas para los niños. Era una verdad a medias. Realmente necesitaba comprar cosas, pero sobre todo necesitaba espacio. Tomás no discutió. Vio en sus ojos que presionarla solo empeoraría las cosas. «Llévate la carreta buena», le dijo, «y a don Ignacio para que te acompañe. No quiero que vayas sola». Elisa asintió y partió una hora después con don Ignacio manejando la carreta y con suficiente dinero en su bolso como para comprar lo que quisiera. Era extraño tener dinero. Durante meses había vivido contando cada centavo, y ahora podía comprar sin preocuparse. Cuando llegaron a San Miguel de Allende, Elisa le pidió a don Ignacio que la esperara en la plaza mientras ella caminaba por el pueblo. Pasó frente a la casa de sus padres. Estaba igual que siempre, con sus paredes encaladas y su puerta de madera tallada. Se preguntó si su madre estaría dentro, si su hermana menor estaría ayudando en la cocina. Sintió un dolor agudo en el pecho. Había perdido tanto al elegir a Tomás. ¿Había valido la pena? Continuó caminando hasta llegar a la iglesia. Entró y se sentó en una de las bancas del fondo. El lugar estaba vacío, silencioso, perfumado con incienso. Cerró los ojos y trató de rezar, pero las palabras no llegaban. ¿Elisa? Abrió los ojos sobresaltada. Un hombre estaba de pie en el pasillo, mirándola con expresión sorprendida. Era el padre Miguel, el nuevo párroco que había llegado después de que el padre Anselmo falleciera. «Padre», dijo Elisa poniéndose de pie. «Perdone, no quería molestar». «No molestas, hija. Este es tu lugar tanto como el de cualquiera». El sacerdote se sentó a su lado en la banca. «He oído hablar mucho de ti últimamente. La mujer que se casó con un mozo y descubrió que era un heredero. La gente no habla de otra cosa». Elisa sonrió con amargura. «La gente siempre necesita algo de qué hablar». «¿Cómo estás realmente?», preguntó el padre Miguel con genuina preocupación. Elisa sintió que las defensas que había construido se desmoronaban. Y antes de poder detenerse, estaba llorando, contándole todo al sacerdote. Las mentiras de Tomás, su confusión, su miedo de que todo fuera una ilusión que se desvanecería en cualquier momento. El padre Miguel escuchó con paciencia sin interrumpir. Cuando Elisa terminó, él habló con voz suave. «El amor verdadero no es perfecto, Elisa. Está lleno de errores, de secretos, de miedos. Pero lo que lo hace verdadero es la voluntad de perdonar, de seguir adelante a pesar de las heridas. Tu esposo cometió errores al no ser completamente honesto contigo, pero tú también cometiste errores al asumir que conocías toda su historia sin preguntar. Los dos son humanos. Los dos son imperfectos. ¿Entonces qué debo hacer?», preguntó Elisa. «Eso solo tú puedes decidirlo. Pero te diré esto. He visto muchos matrimonios en mi tiempo como sacerdote, y los que sobreviven no son los que nunca tienen problemas, sino los que deciden enfrentar esos problemas juntos. La pregunta no es si Tomás te mintió. La pregunta es si puedes perdonarlo y construir un futuro con él a pesar de eso». Elisa asintió lentamente. Las palabras del sacerdote tenían sentido, pero aún así su corazón estaba confundido. Cuando salió de la iglesia decidió visitar la tienda de telas de su padre. Tal vez era momento de enfrentar ese fantasma también. La tienda estaba abierta. Entró y vio a su padre detrás del mostrador, midiendo una tela azul para una clienta. Don Arturo levantó la vista y la vio. Su rostro se iluminó por un momento, pero luego se ensombreció al ver la expresión fría de su hija. Terminó de atender a la clienta y luego se acercó a Elisa. «Hija», dijo con voz insegura, «qué sorpresa verte aquí». «Vine a comprar algunas telas para los niños», dijo Elisa con tono neutral. «¿Necesitan ropa nueva? ¿Los niños?», preguntó don Arturo confundido. «Los 3 huérfanos que adoptamos, María, Pedro y Juanita. Son mis hijos ahora». Don Arturo parpadeó procesando la información. «No sabía que habías adoptado. Eso es muy generoso de tu parte». «Es lo correcto», respondió Elisa. «Son niños que necesitan amor y un hogar. Nosotros se lo podemos dar». Hubo un silencio incómodo. Don Arturo jugueteó con las manos, nervioso. «Elisa, sobre lo que pasó entre nosotros, he pensado mucho en ello. Fui muy duro contigo, muy injusto. Estaba enojado porque sentía que habías tirado tu vida por la borda. Pero ahora veo que estaba equivocado. Tú sabías lo que hacías. Viste algo en ese hombre que yo no pude ver». «Su nombre es Tomás», dijo Elisa con firmeza. «Y sí, vi algo en él. Vi bondad, honestidad, humildad. Cosas que el dinero no puede comprar». «Lo sé», admitió don Arturo, «y por eso te pido perdón. Sé que no merezco que me perdones, pero quiero que sepas que lo lamento profundamente. Eres mi hija y siempre lo serás, sea pobre o rica». Elisa lo miró a los ojos. Vio arrepentimiento genuino allí, pero también vio oportunismo. Su padre era un comerciante, acostumbrado a calcular ventajas y desventajas. ¿La estaba perdonando porque realmente lo sentía
¿O porque ahora ella era rica y poderosa? Probablemente un poco de ambas cosas. Te perdono, papá, dijo finalmente, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Has roto algo entre nosotros que tomará mucho tiempo reparar. Si quieres estar en mi vida, en la vida de mis hijos, tendrás que ganar ese derecho poco a poco. Don Arturo asintió con lágrimas en los ojos. Lo que sea necesario, hija, lo que sea necesario. Elisa compró las telas que necesitaba, pagó generosamente y salió de la tienda sintiéndose extrañamente liberada. Había enfrentado a su padre. Había puesto límites. Había dejado claro que el perdón no era lo mismo que olvidar. Era un comienzo. Cuando Elisa regresó a la hacienda al anochecer, encontró la casa en un estado de agitación. Los sirvientes murmuraban entre ellos. Don Ignacio tenía el ceño fruncido y Tomás estaba en el despacho con expresión sombría. ¿Qué pasó?, preguntó Elisa, dejando sus compras a un lado. Tomás le extendió una carta sin decir palabra. Elisa la tomó y comenzó a leer. Era una carta anónima, escrita con letra cuidadosamente disfrazada. Señora Durán, usted merece saber la verdad sobre el hombre con quien se casó. Tomás Durán no es el santo que aparenta ser. Antes de conocerla a usted, estuvo prometido con otra mujer. Se llamaba Elena Rojas, hija de un comerciante de Guadalajara. Él la cortejó durante meses. Le prometió matrimonio y luego la abandonó sin explicación cuando se enteró de que la familia de ella había perdido su fortuna en malos negocios. Elena quedó destrozada, su reputación arruinada. Nadie quiso casarse con ella después de eso. Murió hace 2 años de tristeza, según dicen, aunque algunos murmuran que fue por su propia mano. Todavía cree que su esposo es un hombre honesto. O simplemente es un cazafortunas que siempre ha buscado aprovecharse de los demás. Una amiga que quiere abrirle los ojos. Elisa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Tomás con ojos interrogantes. ¿Es cierto?, preguntó con voz apenas audible. ¿Hubo una mujer llamada Elena? Tomás cerró los ojos, respiró profundamente y asintió. Sí. Hubo una Elena. Elisa sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y la abandonaste después de prometerle matrimonio? No fue así, dijo Tomás, levantándose de la silla. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué?, estalló Elisa. ¿Otra mentira más? ¿Otro secreto que convenientemente olvidaste mencionar? No fue una mentira, gritó Tomás, y era la primera vez que Elisa lo escuchaba alzar la voz. Fue hace años, mucho antes de conocerte. Y sí, estuve prometido con Elena. Pero la razón por la que rompí ese compromiso no tuvo nada que ver con su dinero. ¿Entonces por qué?, exigió Elisa. Tomás se dejó caer en la silla cubriéndose el rostro con las manos. Porque descubrí que ella no me amaba, que solo quería casarse conmigo porque yo era el hijo de don Rafael Durán, aunque fuera bastardo. Ella pensaba que yo heredaría algo, que tendría algún tipo de posición. Cuando le dije que había renunciado a todo, que viviría como un trabajador común, ella me dejó claro que no estaba dispuesta a eso. Así que yo terminé el compromiso antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y qué hay de su muerte?, preguntó Elisa. La carta dice que murió de tristeza, que tal vez se quitó la vida. Eso es una calumnia cruel, dijo Tomás con voz temblorosa. Elena se casó con un comerciante de Querétaro 1 año después de que terminamos. Murió de fiebre escarlatina durante una epidemia. Fue terrible, pero no tuvo nada que ver conmigo. Elisa quería creerle. Pero había habido tantas verdades a medias, tantos secretos revelados poco a poco, que ya no sabía qué era real y qué era mentira. ¿Quién pudo haber enviado esta carta?, preguntó tratando de mantener la calma. Tengo una sospecha, dijo Tomás. Don Germán Villalobos. Perdió en los tribunales, así que ahora está tratando de destruir nuestro matrimonio desde adentro. Quiere que dudemos el uno del otro, que nos separemos. Porque sabe que juntos somos fuertes, pero divididos somos vulnerables. Era lógico. Pero Elisa estaba demasiado cansada, demasiado confundida para pensar con claridad. Necesito estar sola, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Elisa, por favor, he dicho que necesito estar sola, gritó ella y salió dando un portazo. Subió a su habitación, la misma que había sido de la difunta doña Esperanza, y se encerró con llave. Se dejó caer sobre la cama y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había pasado de ser una mujer enamorada, dispuesta a sacrificarlo todo por amor, a ser una mujer llena de dudas y resentimientos? Tal vez el padre Miguel tenía razón. Tal vez el amor verdadero requería perdón constante. Pero, ¿cuánto podía perdonar una persona antes de perder su propia dignidad? Elisa no salió de su habitación durante 2 días. Los niños preguntaban por ella, preocupados. Tomás intentó hablar con ella a través de la puerta, pero ella no respondía. Doña Socorro le llevaba comida que apenas probaba.
En esos 2 días de soledad, Elisa hizo un recuento de todo lo que había vivido. Recordó su vida antes de Tomás, segura pero vacía, llena de expectativas ajenas pero sin pasión propia. Recordó el momento en que lo conoció, la chispa inmediata, la sensación de haber encontrado algo real en medio de tanta falsedad. Recordó las humillaciones en el mercado, las noches de hambre, las manos agrietadas de tanto lavar ropa. Pero también recordó los pequeños momentos de felicidad. Tomás llegando cansado pero sonriéndole, las cenas simples compartidas en silencio cómodo, la manera en que él la miraba como si ella fuera lo único valioso en su mundo, y recordó a los niños. María con sus ojos tristes que finalmente habían aprendido a brillar. Pedro con su energía inagotable y sus 1000 preguntas. Juanita llamándola mamá con esa voz pequeña que derretía su corazón. Tenía una familia ahora, una familia imperfecta, construida sobre mentiras y verdades a medias, pero una familia al fin. ¿Iba a destruirla por orgullo? ¿Por miedo? La tarde del segundo día escuchó un golpe suave en su puerta. «¿Mamá Elisa?» Era la voz de María. «¿Estás enferma? ¿Podemos hacer algo por ti?» Elisa sintió que el corazón se le partía. Esos niños la necesitaban. No podía derrumbarse ahora. Se levantó, se lavó la cara, se arregló el cabello y abrió la puerta. Los 3 niños estaban allí, con expresiones de preocupación en sus caritas. «No estoy enferma, mis amores», dijo arrodillándose para abrazarlos. Solo estaba muy cansada. «Pero ya estoy mejor». «¿Ya no estás peleada con papá Tomás?», preguntó Pedro con su franqueza infantil. Elisa sonrió a pesar del dolor. «Los adultos a veces tenemos desacuerdos, pero eso no significa que no nos amemos. ¿Está bien?». Los niños asintieron, aunque no parecían completamente convencidos. Esa noche, Elisa bajó a cenar con la familia. Tomás la miró con expresión esperanzada pero cautelosa. Los niños parloteaban animadamente, felices de tener a ambos padres en la mesa. Después de la cena, cuando los niños se fueron a dormir, Elisa le pidió a Tomás que caminaran por los jardines. Caminaron en silencio durante un rato, escuchando el canto de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. Finalmente, Elisa habló. «He estado pensando mucho estos días, sobre nosotros, sobre todo lo que ha pasado». «Yo también», dijo Tomás en voz baja. «Y he llegado a una conclusión», continuó Elisa. «Tú me mentiste, o al menos ocultaste verdades importantes. Eso me duele y me hace dudar. Pero yo tampoco he sido perfecta. He juzgado tus acciones sin tratar de entender tus razones. He dejado que mi orgullo y mi miedo me cieguen». Tomás se detuvo y la miró directamente. «Elisa, déjame terminar», interrumpió ella. «He decidido que quiero que este matrimonio funcione. Quiero que seamos una familia de verdad, no solo de nombre. Pero para que eso pase necesito que me prometas algo». «Lo que sea», dijo Tomás sin dudar. «No más secretos, no más verdades a medias. A partir de ahora, total honestidad. Incluso si la verdad es dolorosa, incluso si crees que me va a lastimar. Prefiero una verdad cruel a una mentira piadosa. ¿Puedes prometerme eso?». Tomás tomó sus manos entre las suyas. «Te lo prometo. Con cada fibra de mi ser te lo prometo». «No más secretos», Elisa asintió. Sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Y yo te prometo que voy a trabajar en perdonarte. No va a ser fácil. Va a tomar tiempo. Pero lo voy a intentar. Es todo lo que puedo pedir», dijo Tomás. Y la abrazó con una intensidad que hablaba de todo el miedo y el alivio que sentía. Se quedaron así durante largo rato, abrazados bajo las estrellas, 2 personas imperfectas tratando de construir algo perfecto a partir de los escombros de sus errores. Pasaron 2 semanas. La vida en la hacienda comenzó a establecer una rutina. Elisa se dedicó a los niños y a aprender a administrar la casa grande. Tomás trabajaba con don Ignacio en mejorar las operaciones de la hacienda, implementando nuevas técnicas de cultivo que había leído en libros de agricultura moderna. Las heridas comenzaban a sanar. Lentamente, dolorosamente, pero sanando al fin. Una tarde, mientras Elisa supervisaba las clases de lectura de los niños, llegó un mensajero a caballo desde el pueblo. Traía un telegrama urgente. Tomás lo leyó con el ceño fruncido. Luego llamó a Elisa aparte. «Es del licenciado Fuentes», dijo. «Dice que descubrió algo importante sobre la carta anónima que recibimos. Quiere que vayamos a Guadalajara inmediatamente». «¿Qué pudo haber descubierto?», preguntó Elisa intrigada. «No lo dice, solo que es urgente y que cambiará todo». Partieron a la mañana siguiente, dejando a los niños bajo el cuidado de doña Socorro. El viaje a Guadalajara tomó todo el día. Llegaron agotados, cubiertos de polvo del camino. El licenciado Fuentes los recibió en su oficina con expresión grave. «Gracias por venir tan rápidamente», dijo. «Lo que tengo que decirles es delicado». «¿De qué se trata?»,
preguntó Tomás. El abogado sacó un folder de su escritorio y lo abrió. Después de recibir esa carta anónima me puse a investigar. Quería saber quién la había enviado y por qué. Contraté a un detective privado, un antiguo policía que ahora se dedica a este tipo de trabajos. ¿Y qué descubrió?, preguntó Elisa, sintiendo que el estómago se le contraía. La carta no fue enviada por don Germán Villalobos, como sospechábamos, dijo el licenciado Fuentes. Fue enviada por alguien mucho más cercano. Alguien dentro de la hacienda. Tomás se puso tenso. ¿Quién? Don Ignacio, reveló el abogado. Su capataz. Elisa sintió como si le hubieran tirado agua fría encima. Don Ignacio, el hombre que había sido tan leal, tan servicial, que los había ayudado en todo. ¿Por qué haría eso?, preguntó Tomás incrédulo. Porque él también tiene un secreto, dijo el licenciado Fuentes. Don Ignacio es el hijo ilegítimo de don Germán Villalobos. Su madre trabajó para la familia Villalobos hace años. Don Germán nunca lo reconoció, pero sí le dio el puesto de capataz en la hacienda San Rafael como una forma de mantenerlo cerca y controlado. Dios mío, murmuró Elisa. Cuando don Germán perdió el caso legal, le ordenó a don Ignacio que destruyera su matrimonio desde adentro, continuó el abogado. La carta era solo el principio. Don Ignacio ha estado robando pequeñas cantidades de dinero de los libros de contabilidad, manipulando a los trabajadores para que desconfíen de ustedes y planeando algo más grande. ¿Qué tan grande?, preguntó Tomás con voz peligrosamente baja. El licenciado Fuentes sacó otro documento. Mi detective interceptó una carta que don Ignacio iba a enviar a un grupo de bandoleros que operan en la región. Les ofrecía una suma considerable para que atacaran la hacienda, específicamente la Casa Grande, cuando ustedes estuvieran durmiendo. El silencio que siguió fue absoluto. Quería matarnos, dijo Elisa casi sin aliento. Así es. Con ustedes muertos y sin herederos directos, la hacienda pasaría por un proceso legal complicado. Y don Germán, como tío político del difunto don Rafael, tendría oportunidad de reclamarla nuevamente. Esta vez con más éxito. Tomás se levantó bruscamente, golpeando el escritorio con el puño. ¿Dónde está don Ignacio ahora? Aquí, en Guadalajara. Mi detective lo ha estado siguiendo. Está en una cantina en el barrio de Analco, esperando respuesta de los bandoleros. Llama a la policía, ordenó Tomás. Vamos a arrestarlo esta noche. Ya lo hice, dijo el licenciado Fuentes. El jefe de policía es un hombre honesto. Tiene hombres vigilando la cantina en este momento. Solo espera nuestra señal para actuar. La operación se llevó a cabo esa misma noche. Tomás insistió en estar presente, aunque el licenciado Fuentes trató de disuadirlo. Elisa se quedó en la oficina del abogado, esperando con el corazón en la boca. 2 horas después, Tomás regresó con expresión sombría. ¿Lo arrestaron?, preguntó Elisa. Sí, don Ignacio confesó todo cuando se vio rodeado por la policía. Incluso implicó a don Germán directamente. Ambos irán a prisión. Elisa sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la amenaza había terminado. Tristeza porque otra vez la traición provenía de alguien en quien habían confiado. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntó Tomás en voz alta. Don Ignacio trabajó para mi padre durante años. Yo confiaba en él. No eres ciego, dijo Elisa tomando su mano. Eres humano. Y los humanos queremos creer en la bondad de la gente. No es tu culpa que otros elijan traicionarnos. Tomás la miró con ojos cansados pero agradecidos. ¿Qué haría sin ti? Afortunadamente nunca tendrás que averiguarlo, respondió ella con una sonrisa pequeña. Regresaron a la hacienda al día siguiente. Los niños corrieron a recibirlos, gritando de alegría. Doña Socorro había preparado un festín para celebrar su regreso. Los trabajadores, al enterarse del arresto de don Ignacio, se mostraron solidarios y leales. Muchos admitieron que habían sospechado que algo andaba mal con el capataz, pero no se habían atrevido a decir nada. Tomás nombró un nuevo capataz, un hombre joven pero capaz llamado Esteban, que había trabajado en la hacienda desde niño y que conocía las tierras mejor que nadie. Las semanas se convirtieron en meses. La primavera llegó, trayendo lluvias generosas que hicieron florecer los campos. Los cultivos de agave prosperaron. El ganado se multiplicó. La hacienda San Rafael se convirtió en una de las más productivas y respetadas de toda la región de Jalisco. Elisa finalmente hizo las paces con su familia. Su padre visitaba la hacienda ocasionalmente, tratando de reconstruir la relación con su hija. Su madre era más reticente, pero incluso ella empezó a ablandarse cuando vio lo feliz que era Elisa con los niños. Los niños crecieron rodeados de amor. María resultó ser brillante en los estudios y soñaba con ser maestra algún día. Pedro descubrió un talento natural para trabajar con los caballos y pasaba horas en los establos. Juanita, la más pequeña, era el rayo de sol de la casa, siempre cantando, siempre riendo. Una noche de verano, un año después de todos estos acontecimientos,
Elisa y Tomás estaban sentados en el corredor de la casa mirando el atardecer. Los niños jugaban en el patio, sus risas flotando en el aire cálido. ¿Eres feliz?, preguntó Tomás de repente. Elisa lo pensó por un momento. Recordó todo el camino recorrido, las humillaciones, las mentiras, las traiciones, pero también el amor, el perdón, la familia que habían construido juntos. Sí, respondió finalmente. Soy feliz. No de la manera que imaginé cuando era joven, pero sí, soy feliz. Una felicidad ganada, no regalada. Tomás le tomó la mano y la besó suavemente. Yo también. Y te prometo que cada día trabajaré para merecerte. Ya me mereces, dijo Elisa. Ambos nos merecemos. Eso es lo que finalmente entendí. Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz del momento. El sol se hundía en el horizonte pintando el cielo de naranjas y púrpuras. En la distancia se podían ver los campos de agave extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Un mar verde azulado que ondulaba con la brisa. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Elisa de repente. No, admitió Tomás. Hace exactamente 2 años que nos casamos. 2 años desde que salimos de aquella pequeña capilla, sin familia, sin dinero, sin nada más que nuestro amor. Tomás sonrió. Han sido 2 años de locos. Han sido 2 años de transformación, corrigió Elisa. De destino y redención, como diría el narrador de una historia. ¿Y cómo termina nuestra historia?, preguntó Tomás con una sonrisa juguetona. Elisa lo miró con ojos llenos de ternura. No termina, apenas está comenzando. En ese momento María se acercó corriendo, con Pedro y Juanita detrás de ella. «Mamá, papá», gritó la niña. «Vengan a ver». Doña Socorro hizo buñuelos. Los niños los arrastraron hacia la cocina, donde efectivamente la anciana cocinera había preparado una bandeja de buñuelos recién hechos, espolvoreados con azúcar y canela. Se sentaron todos alrededor de la gran mesa de la cocina, comiendo y riendo, manchándose los dedos con el azúcar. Elisa miró alrededor de la mesa. Su esposo, que había sido un enigma y se había convertido en su ancla. Los niños que habían adoptado y que ahora eran el centro de su mundo. Doña Socorro, que los miraba con ojos brillantes de afecto. Esta familia extraña, imperfecta pero real. Sí, pensó. Esto era la redención. No era un gran gesto heroico ni un momento dramático de revelación. Era esto, una tarde común, comiendo buñuelos en la cocina, rodeada de personas que amaba y que la amaban a ella. El destino le había dado muchos golpes. La había humillado, la había probado, la había llevado al límite. Pero al final, ese mismo destino le había regalado algo que ninguna fortuna podía comprar. Una familia verdadera, construida sobre cimientos de sufrimiento compartido y amor ganado con esfuerzo. Esa noche, después de acostar a los niños, Elisa se sentó en el escritorio del despacho, sacó papel y pluma y comenzó a escribir. Era una carta para sí misma, un testimonio de todo lo vivido para que algún día, cuando fuera vieja y sus recuerdos se nublaran, pudiera recordar cómo había llegado hasta aquí. A la Elisa del futuro. Si estás leyendo esto, es porque han pasado muchos años desde esta noche de verano en que escribo. Tal vez los niños sean adultos ahora. Tal vez tengas nietos. Tal vez Tomás tenga canas en el cabello y arrugas alrededor de los ojos. Pero quiero que recuerdes esta noche. Quiero que recuerdes cómo era sentirse joven, asustada, llena de dudas pero también de esperanza. Quiero que recuerdes el sabor de los buñuelos de Doña Socorro, la risa de los niños en el patio, la manera en que Tomás te miraba como si fueras lo más valioso del mundo. La vida no ha sido fácil. Fuiste humillada por casarte con un hombre pobre, rechazada por tu familia, despreciada por el pueblo. Pero ese hombre resultó ser mucho más de lo que nadie imaginaba. No solo porque era el heredero de una hacienda, sino porque era bueno, leal, capaz de amar a pesar de todas las heridas que la vida le había infligido. Aprendiste que el amor verdadero no es ciego. Es ver todos los defectos, todos los errores, todas las mentiras y elegir amar de todas formas. Es perdonar sin olvidar, pero también sin guardar rencor. Es construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que pudo haber sido. Tu destino fue trazado por otros, tu padre, tu posición social, las expectativas de la sociedad. Pero tu redención fue obra tuya. Tú elegiste amar, tú elegiste perdonar, tú elegiste construir una familia donde no había ninguna. Y eso, querida Elisa del futuro, es de lo que puedes estar orgullosa. No de la riqueza, no de la hacienda, no del apellido Durán, sino de las decisiones que tomaste cuando todo parecía perdido. De la fuerza que encontraste en tu interior cuando el mundo te decía que renunciaras. Así que cuando leas esto años después y te preguntes si valió la pena, recuerda esta noche. Recuerda la felicidad simple de estar rodeada de amor. Recuerda que sí, valió la pena cada lágrima, cada humillación, cada momento de duda,
porque al final encontraste tu lugar en el mundo, no el lugar que otros eligieron para ti, sino el que tú misma creaste. Con amor y esperanza, Elisa Mendoza, de Durán Hacienda, San Rafael, Jalisco, verano de 1894. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón secreto del escritorio, el mismo donde Tomás había encontrado la carta de su padre. Algún día tal vez alguien la encontraría y conocería su historia. Se levantó y apagó la lámpara. Salió al corredor y miró hacia la habitación donde dormían los niños. Podía escuchar la respiración suave de María, los pequeños ronquidos de Pedro, el suspiro ocasional de Juanita. Luego caminó hacia su propia habitación donde Tomás ya estaba dormido. Se deslizó bajo las sábanas y se acurrucó contra él. Tomás, incluso en sueños, la rodeó con su brazo protectoramente, y así, bajo el mismo techo que alguna vez había sido símbolo de rechazo y dolor, Elisa Mendoza de Durán se quedó dormida. Soñó con campos de amapolas rojas bailando en el viento, con risas de niños llenando habitaciones vacías, con un futuro que se extendía brillante y prometedor ante ella, porque al final, después de todo el sufrimiento, después de toda la oscuridad, había encontrado su redención, y eso era suficiente. Y así concluye la historia de Elisa y Tomás, dos almas que encontraron su camino a través del destino y la redención. Una historia nacida en las tierras de Jalisco, bajo el sol implacable del México de finales del siglo XIX. Elisa fue humillada por casarse con un mozo pobre, pero ese mozo resultó ser el heredero de la hacienda más grande de la región. Sin embargo, la verdadera riqueza que encontró no estaba en las tierras ni en el dinero, sino en el amor verdadero, en la familia que construyó, en la fuerza que descubrió dentro de sí misma. Esta es la esencia de destino y redención. Todos enfrentamos destinos que parecen escritos por manos ajenas, pero la redención siempre está en nuestras propias manos. Está en las decisiones que tomamos, en la capacidad de perdonar, en la valentía de amar a pesar del miedo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que la compartas con alguien que necesite escuchar que la redención es posible. Suscríbete a este canal para más historias que exploran el alma humana, sus luchas y sus triunfos. Déjame un comentario contándome qué parte de la historia te conmovió más. Tu apoyo mantiene vivas estas voces del pasado. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Que encuentren su propia redención en los caminos del destino.